Pues saludos a todos en donde sea que estén. Eh, Me da gusto ver a muchos amigos y veo que también hay personas pues que ya nos han acompañado en otras ocasiones, personas que apenas están eh, como queriendo conocer un poco de budismo, de qué trata. Eh, pues espero que lo que haya preparado les sea de utilidad a, a todos ustedes. Pues y como ya había dicho Nagaprilla hace un ratito ahí en Facebook, estaba con que qué nombre le pondríamos a esta charla, ¿no? Y estaba como que cómo convertirte en budista, cómo entrar al budismo, cómo hacerte budista. O sea, todo el mundo tenía ahí alguna eh, opinión con qué sonaba bien o mal. Todos los nombres me gustaron, la verdad. Cómo convertirte en budista también me gustó. Pero bueno, hay amigos también que me han preguntado, amigos que no son budistas, que cómo me involucré con el Dharma o con el budismo. Budismo, pues sabemos que es una palabra que no es propiamente tradicional, ¿no? O sea, budismo es una palabra que hemos adoptado más, pues yo creo que en el siglo pasado, antepasado, muy recientemente, pero el budismo en realidad se conoce como el Dharma, ¿no? O Buda Dharma. Y es una religión, una filosofía que inició hace mucho tiempo. Entonces creo que antes también para pensar cómo entramos al budismo, pues una de las primeras cosas ah, que necesitamos aclarar es qué es, en qué cree un budista, ¿no? O qué es lo que practica o qué hace un budista. Entonces, voy a estar poniendo a lo mejor algunas imágenes para que no se aburran de verme todo el tiempo. A ver, ustedes me dicen también si se ve algo. A ver, ¿dónde está? ¿Ahí se ve? ¿Sí? Bueno, me dicen si cambia o no cambia. ¿Cambió la diapositiva, la imagen? Sí. Entonces, el budismo, pues es algo que inició hace muchísimos años, hace aproximadamente unos 2600 años. Eh, entonces, todo inició en la India, prácticamente, cuando un ser humano logra eh, un estado de conciencia, un estado de sabiduría, una experiencia a la cual se le ha llamado iluminación. En ese momento es cuando inicia el budismo o lo que llamamos budismo. Y todo es por un hombre que sabemos que era un príncipe, se dice, o era más bien el hijo de algún clan llamado los Shakyas, que vivían en alguna región al norte de la India, y que tuvo una serie de experiencias que lo llevaron a cuestionarse a sí mismo y cuestionar toda la existencia de las cosas y hacerse una serie de preguntas y cuestionamientos mucho más profundos que iban más allá de lo que él había experimentado en su vida cotidiana, siendo una persona que había estado rodeada pues de lo mejor, había estado rodeado de riquezas, rodeado de alabanzas por toda la gente, de estatus, había estado rodeado de personas que veían por su bienestar, rodeado de mujeres hermosas, rodeado de riqueza, y aún así llegó a una situación, a un punto en su vida en el que para él fue necesario hacerse una serie de preguntas que al final motivaron que él iniciara un camino pues que a lo mejor nosotros podemos llamarlo un camino espiritual, ¿no?
y que todo este personaje, pues sabemos que es Siddhartha, se llamaba Siddhartha Gautama, y una vez que tiene este logro, esta realización, pues ahora lo empezamos a conocer como el Buda. Entonces, Buda no es un nombre, el Buda significa algo como el despierto, el que ha despertado a la realidad. Ujú. Entonces, eso ocurre cuando la experiencia de la iluminación se produce. Y entonces habrá mucha gente que se pregunta, ¿qué es la iluminación, no? ¿Qué es lo que creen los budistas? Iluminación es algo que, para empezar, eh, sería muy ambicioso pretender definirlo con palabras. Entonces, cualquier cosa que podamos decir de la iluminación es un intento por imaginarnos lo que sería esa experiencia. Ajá. Entonces, em, quisiera nada más como dejar muy claro que todo lo que yo les pudiera decir que es la iluminación, pues es solamente una forma de imaginarlo, ayudándonos con algunos conceptos. Pero pues tradicionalmente se ha descrito a la iluminación o esa experiencia como algo que tiene tres características principales. Entonces la iluminación consiste en una clara y lúcida experiencia de las cosas, de la realidad de la existencia. Es decir, experimentamos todo lo que vemos, lo que percibimos, lo que existe de una forma distinta, de una forma más cercana a cómo es en verdad. Tal vez más adelante podemos tocar alguno de estos aspectos, pero consiste en ver las cosas con tres características principales, que son de impermanentes, que son insatisfactorias e insustanciales, es decir, en su naturaleza última. Ujú. Esta experiencia de claridad, pues es una experiencia que se liga a una sabiduría muy profunda que no es solamente a partir de conceptos, de ideas, del intelecto. Es una sabiduría que se experimenta mucho más profundo, que se vive. Otra de las características que puede tener la iluminación es que hay una experiencia de sensibilidad muy profunda hacia todos los seres, un sentido de interconexión con todos. Y a partir de ello hay una gran compasión. Entonces, esa es otra de las experiencias de la iluminación. Es un sentido em, que incluso se ha descrito como de una experiencia de no estar separado de las demás cosas. No se identifica un límite entre uno y lo demás, o entre uno y los demás, sino es una experiencia donde no hay una dualidad, una separación entre sujeto y objeto. Y eso, al experimentarlo, hace que surja una compasión eh, enorme, ¿no? Y la tercera característica es que hay un estado de completa libertad. Bueno, ahí puse complete. Suena como al lenguaje muy incluyente, ¿no? Una completa libertad. Entonces, se ha dicho que ese es el sabor de la iluminación, el sabor del despertar, el sabor del Dharma es una completa libertad. Entonces, son tres características con las que se ha relacionado esta experiencia de iluminación. Entonces, otra de las características, perdón, otra de las cosas en las que creemos los budistas, hablamos de las tres joyas del budismo. Y las tres joyas del budismo para nosotros son, digamos, lo más importante. Casi, casi les puedo decir que toda nuestra vida la dirigimos hacia, para orientarlas a reverenciar, a practicar, a dirigir todo nuestro esfuerzo, nuestra energía a estas tres joyas. La primera, pues, es el Buda,
y el Buda es nuestro ideal, es el ideal al que aspiramos. Nosotros vemos al Buda no como un dios, no es un dios creador, no es alguien em, que lo vemos como veríamos en otras religiones, ¿no? A un Dios, sino que es como el potencial que tenemos todos los seres y hacia el cual nosotros podemos aspirar a llegar. Podemos nosotros, en cierta forma, decir que nos podemos convertir en Budas. Entonces, estamos reconociendo en él nuestro máximo potencial. La siguiente joya, pues aquí la representé como estas escrituras muy tradicionales, pues es el Dharma o ese grupo de enseñanzas, de prácticas, que son las que describe el Buda y que al final nos llevan o nos ayudan o permiten que nosotros logremos esa experiencia o esa meta a la que aspiramos, que es la iluminación que también se ha descrito como la cesación, la liberación, el nirvana, el cese del sufrimiento, de un sinfín de maneras se ha descrito. Y la tercera de las joyas, pues la puse aquí en este otro cuadrito, donde vemos a la comunidad espiritual. Ese grupo de personas que aquí, como vemos, pueden ser monjes, pueden ser personas laicas, personas de diferentes, con diferentes expresiones de su compromiso y que son también las personas que han logrado el despertar también, la iluminación. Entonces, toda esa comunidad de personas que siguen el camino espiritual conforman la sangha y esa es la tercera joya del budismo. Entonces, esas son eh, las tres joyas del budismo. Entonces, no sé si hasta aquí alguien quiere hacer alguna pregunta de esto. Es más o menos como un poquito para ver en qué creemos los budistas a muy grandes rasgos, más o menos, ¿no? Entonces, una vez que vemos eso, entonces, ¿cómo ocurre que alguno de nosotros, o cómo es que llegamos a ser budistas o a llamarnos budistas? Em, bueno, déjame ver. Usé la palabra conversión, aunque habrá personas que, que puedan, a lo mejor no tener mucho agrado por esa palabra, conversión, pero conversión lo podemos tomar como algo, un proceso en el que a lo mejor no crees en algo y después crees en algo. Como que piensas o pensamos de una forma y después logramos tener una experiencia que hace que pensemos de otra forma, como una transformación, un giro en la forma en que pensamos, en nuestra experiencia de, de la realidad o en nuestra vida. Entonces, la conversión es esa acción o efecto que hace que una persona o cosa se transforme en algo distinto de lo que era en primer lugar. Pasar de no creer en algo a creer en algo. Y esto puede ocurrir tal vez porque te das cuenta de algo, te percatas de algo y hace que nuestra perspectiva cambie. Y este proceso puede ser gradual o puede ser súbito, puede ocurrir de repente. Aquí estaba viendo una pregunta que estaba haciendo Nagapriya, ¿no? Que dice que si yo soy un Buda. Bueno, obviamente cuando estamos hablando del budismo, pues no, o cuando nos decimos budistas, no estamos expresando que somos budas o que tenemos algún tipo de logro distinto, sino simplemente pues nos consideramos como practicantes o personas que aspiran a lograr su máximo potencial, ¿no? A que a través de las enseñanzas logremos convertirnos en un Buda, ¿no? En un ser despierto. Entonces, eso es lo que estamos expresando
cuando, cuando decimos que somos budistas, ¿no? Entonces, aquí cuando estamos hablando de conversión, a lo que apunto es más bien cómo nos hacemos practicantes del budismo, ¿no? Cómo nos convertimos en budistas, porque la mayor parte de nosotros no tiene esa experiencia o no nacimos en un país budista, por ejemplo, ¿no? Nacimos en un país predominantemente católico o que tiene cristianismo, pero no budista. Entonces, ¿cómo es que una persona en un país como el nuestro se convierte en budista? Y yo creo que mucho del camino que seguimos, cuando empezamos a tener algún cuestionamiento, ocurre por algunas experiencias como estas, por ejemplo, ¿no? Igual y ustedes en este momento se les ocurre, si en este momento están viendo esta charla o están meditando, están en el centro budista ahorita o conectados, por alguna de estas experiencias, ¿no? No sé, ustedes pueden preguntárselo. Por ejemplo, una enfermedad grave o la enfermedad de un familiar muy querido, una enfermedad terminal o una enfermedad que tal vez nos puso o puso a alguien querido en una situación muy complicada, o incluso la muerte de alguno de estos familiares. Por ejemplo, ahorita en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, que ha cambiado tanto nuestra vida cotidiana como la conocíamos, ¿no? Esa es una experiencia muy fuerte para nosotros, incluso pues tal vez conocemos personas cercanas o relativamente cercanas que hayan muerto. La separación, un divorcio, ¿no? O la separación de una pareja, de una relación significativa que terminó. E incluso también la, ay, perdón, que nos enfrentemos a una catástrofe natural, por ejemplo, ¿no? Que ahora vemos que hay terremotos, que hay huracanes, etcétera. La pérdida del empleo, ¿no? Que tenemos crisis donde no hay trabajo. Eso lo estamos viviendo muy, muy cercanamente ahorita, ¿no? En este año que ha sido tan duro para nosotros, pues la pérdida de muchas fuentes de ingresos. Entonces, em, hay esos momentos de crisis, nos confrontan con cómo sentimos que deberían ser las cosas, pero no están ocurriendo en ese momento, ¿no? Creemos que las cosas tendrían que ser de una forma, pero esta situación nos confronta y nos dice, aquí hay algo más. Otra situación que también nos puede hacer conectar con algo más profundo, con algo que nos mueve de otra forma, puede ser la meditación, puede ser el contemplar la naturaleza o puede ser el arte, ¿no? Que contemplamos alguna pintura, escultura, música, etcétera, y eso hace que algo en nuestro interior se mueva de tal forma que nos cuestionemos sobre nuestra vida, sobre a dónde nos dirigimos, sobre a dónde vamos. Eh, por ejemplo, algo también que puede ser un momento fuerte es a veces hay ciertas crisis, ¿no? En la vida. Yo he escuchado que también personas cuando cumplen una cierta edad son momentos de reflexión donde se cuestionan qué he hecho en mi vida, hacia dónde estoy dirigiéndome, cómo he utilizado mi vida, etcétera. Y esos son momentos en los que nos podemos hacer este tipo de cuestionamientos. Entonces, ¿qué hacemos ante estas experiencias? Entonces, normalmente pues pueden ocurrir varios escenarios. No sé ustedes, no sé si alguno de ustedes pudiera decir si ha tenido algún momento de estos o puede identificar alguno de estos momentos en su vida donde se hayan replanteado qué ha pasado con su vida o con su experiencia. Ahí en el centro budista, alguien que, a ver.
Me dice aquí Guillermo, que cómo encontré yo este camino. Bueno, yo de estas experiencias, dentro de estas experiencias que ponemos, pueden ser muy fuertes, lo cual nos puede llevar a un cambio muy súbito, o puede ser algo gradual que ocurre poco a poco. En mi caso, por ejemplo, yo tuve, para mí el momento en que pude identificar no una crisis, sino algo que me hizo pensar de otra forma las cosas, es una experiencia que sentí muy profunda de insatisfacción. Y eso yo lo he escuchado con varias otras personas de la sanga, ¿no? Que decir, tienes un trabajo, tienes una pareja, tengo mi casa muy bonita, estoy haciendo lo que quiero, tengo mi automóvil nuevo y me puedo ir de viaje y puedo hacer relativamente todo lo que yo quisiera. Todo está a pedir de boca, tengo éxito en mi trabajo, tengo amigos y sin embargo contacto con un sentimiento como si fuera de un vacío, ¿no? Como si fuera de una insatisfacción o una experiencia donde sabes que algo falta. O yo sabía que algo faltaba y era en un momento podía ver casi mi futuro y decir hacia dónde estaba dirigiéndome y decir, si yo sigo hacia este camino, sé que podría tener ahora otra casa y ahora otro coche más bonito y ahora tener otros viajes y llenarme de otras cosas. Y sabía o algo dentro de mí me decía que iba a seguir experimentando esa misma insatisfacción. Sabía que era algo que necesitaba una respuesta en otro, pues en otro nivel, ¿no? En otro, que era algo que en ese momento yo pensé que era algo espiritual, algo más. Necesitaba darle un sentido como más profundo o de otro tipo a mi vida, más que buscar ese tipo de elementos de éxito, de dinero, etcétera, ¿no? No sé si alguien más quisiera compartir En el algo. centro budista hay alguien que quiere participar. Ajá. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? En mi experiencia, el año pasado me diagnosticaron con una enfermedad del corazón y Ujú. entonces eso me hizo replantearme muchas cosas de vida, el tener que hacer como un cambio de incluso espiritual y mental, ¿no? Entonces me ha hecho como buscar y encontrar un camino en donde que ni siquiera los doctores me podían brindar, ¿no? Sino mi propia espiritualidad y mi persona. Entonces, por eso también estoy aquí y me ha hecho buscar y encontrar aquí. Mm, muchas gracias. Y Gracias. ese es un ejemplo, ¿no? De una enfermedad o algo que nos pone al filo de de nuestra vida y nos hace replantear y como que le damos un valor a nuestra vida, ¿no? Decir, no está garantizada, no está asegurada y no es que tengamos, a veces podemos sentir que vamos a ser jóvenes para siempre o que vamos a estar sanos para siempre y en ese momento, cuando la realidad nos confronta, ahí viene esa experiencia que yo creo que debemos atesorar mucho. Ujú. Porque generalmente ante esas experiencias, les digo, nos podemos cuestionar sobre algo más allá, pero también cuántas veces no es de que no hacemos caso y simplemente lo olvidamos, ¿no? Yo creo que todos hemos estado em, enfermos o hemos tenido familiares que mueren, etcétera, todas esas experiencias que puse y en un momento dado no ha sido una experiencia que nos haya hecho un cambio, ¿no? Ojalá y todos tuviéramos esa experiencia y le diéramos otro sentido a nuestra vida, pero no es así, no siempre es suficiente. Entonces creo que hay que atesorar mucho
si llegamos a tener esa experiencia y es suficiente para poder hacer un cambio, o simplemente reflexionar y empezar a cuestionarnos y tal vez intentar dirigir nuestra vida, tal vez a iniciar esa búsqueda espiritual, ¿no? Pero bueno, no siempre es así. ¿Cómo fue para el Buda, por ejemplo? Esas experiencias, ¿cuáles fueron las escenas que vio el Buda? ¿No? Nuestro ideal, pues él no estuvo exento de estar expuesto a esas escenas, aún con que él, como les platico, tenía todo a pedir de boca y su vida era tal vez todo lo que nosotros eh, pensamos que es una vida dichosa y feliz, pues él se replantea la vida que tenía cuando ve la primera escena, cuando ve a un hombre enfermo, ¿no? Y la enfermedad, como la vemos en la India, incluso en la actualidad, pues es muy cruda. Nosotros podemos ver personas enfermas en la calle o tirados de una forma pues muy explícita, por decirlo así, ¿no? La segunda escena que ve el Buda, pues es él se da cuenta, él cuando lo acompaña su asistente, y en la tradición nos dice como si fuera la primera vez que ve a un enfermo, ¿no? Lo más probable es que tal vez fue la primera vez que lo vio con otros ojos, lo vio de una forma que lo tocó, que, ¿no? Seguramente hemos visto mucha gente enferma, ¿no? Pero cuando lo llegas a ver y dices, esa experiencia también me va a pasar a mí, y entonces el ayudante al Buda le dice, pues sí, eso también te va a pasar a ti, ¿no? Mientras estemos en un cuerpo y vivos, en algún momento vamos a enfermar, se va a acabar la salud. Y en la siguiente escena ve una persona anciana, ya mermada en sus facultades, en sus sentidos, en, su, en sus capacidades, y lo ve nuevamente con otra perspectiva, con otros ojos, como decir, no me había dado cuenta que eso también me va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿yo también voy a envejecer? Pues sí, también, todos vamos a envejecer. La tercera escena ve a una persona muerta. Recordemos que en la India, pues la muerte o los funerales son distintos y se exponen, ¿no? Pues el cadáver, el cuerpo de la persona, no se oculta, sino que se expone, se rodea de flores, etcétera, y se incinera. Y entonces nuevamente ve la muerte y dice, yo también voy a morir, claro, todos vamos a morir, todo lo que nace muere. Y la cuarta escena es de ver un renunciante, ¿no? Una persona que ha dejado atrás todo lo que podríamos considerar mundano o todos los intereses que nos pueden ocupar en general, y esa persona decide dedicar completamente su vida a, a una meta espiritual. Entonces, esas cuatro escenas son las que hacen que Siddhartha en ese momento decida iniciar un camino, cuestionar pues lo que iba haciendo su vida hasta ese momento y emprender su camino espiritual. Y en la vida también pues vamos a tener contacto, o empezamos a tener, después de tener estas experiencias, empezamos a observar con mayor detalle tal vez tres marcas que tiene la existencia condicionada, ¿no? Una de ellas, pues puse aquí esta persona que está como sufriendo por detener una esfera, ¿no? Como si fuera Atlas. Y esa experiencia es dukkha. Dukkha es esa palabra que puede describir insatisfacción, sufrimiento, como dolor o pesar. eh, Puede ser de diferentes tipos, pero podremos pensarla como insatisfacción. Incluso hay muchos tipos de sufrimiento, pero a eso apunta, a esa dukkha, que de hecho significa, dukkha es como si una rueda en un carruaje estuviera mal colocada y ese carruaje con esa rueda está rebotando y está moviéndose mal. Pues dukkha es esa experiencia de que algo no está bien, algo,
algo no marcha bien, ¿no? Y nos provoca rechazo, malestar o sufrimiento, dolor, etcétera. Otra de las cosas es la impermanencia, ¿no? Todo está en un constante cambio, en un constante devenir. Cualquier cosa que veamos, perdón, está en un constante cambio. Entonces, tal vez eso pueda parecer como muy obvio, pero poco a poco, perdone, poco a poco vamos viendo esa impermanencia en todas las cosas, en todo lo que nos rodea. Y la tercera es algo que es menos evidente, pero es a lo que le llama insustancialidad. Y eso se refiere a que las cosas no tienen como una esencia última. Todas las cosas, digamos que dependen de causas y condiciones para existir y no tienen pues como una esencia última, como algo que esté libre de cambio, algo que no esté sujeto a todo, a estar cambiando. Y esas son más o menos esas tres marcas. Entonces, hablamos en el budismo mucho del sufrimiento, ¿no? Podemos hablar mucho, y han escuchado, de impermanencia, de sufrimiento, de dolor, etcétera. Y eso a veces puede hacer como que en el budismo pensemos que es muy negativo, como que es pesimista, etcétera. Pero, pero bueno, esto tal vez lo podemos ver un poco más adelante, porque no es exactamente el foco que quiere darle el budismo a las cosas. Normalmente, ¿qué hacemos cuando contactamos con estas experiencias de impermanencia, de sufrimiento, etcétera? Generalmente lo que queremos es aliviar el sufrimiento, aliviar ese dolor o esa experiencia. Y nos podemos refugiar en muchas cosas. Nos podemos refugiar en el cuidado del cuerpo, ¿no? Y nos hacemos o tomamos un camino en el que solamente estamos preocupándonos por mantenernos bien, bellos, sanos, dar una apariencia de juventud, o podemos dirigirnos al trabajo, a estar todo el tiempo llenándonos de actividades, de títulos, de reconocimientos, diplomas, medallitas, etcétera. Habrá gente que se pueda dirigir incluso a drogas, conductas que no son muy saludables, la familia, ¿no? Y hacerse completamente devoto a estar en el cuidado de la familia nada más, sexo, lujos, viajes, objetos, capitalismo, consumo, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que le da sentido a nuestra vida en muchos casos, ¿no? Y entonces eso, ¿qué es lo que pasa con eso? Al final de cuentas, todo esto de existencia es una existencia que nosotros le llamamos samsara, una existencia condicionada, una existencia que está sujeta a la insatisfacción, a la impermanencia, ¿no? Y entonces la vida en el samsara es así. Mientras tenemos todas estas cosas que pusimos, todo es maravilloso, todo es felicidad, todo es alegría, dicha, etcétera. Pero cuando la realidad nos muestra una de sus caras verdaderas, entonces todo se transforma. Otra vez estamos experimentando impermanencia, experimentando insatisfacción, experimentando sufrimiento, etcétera. Y así estamos en ese constante rueda, en ese constante ciclo. ¿Qué es lo que hace entonces un budista? Nosotros a esto que pusimos aquí, tal vez le podríamos llamar un refugio porque nos dan una relativa seguridad, un relativo alivio, una relativa confianza, un relativo placer, un gozo, una satisfacción de la vida. Entonces, en ese sentido, pues funcionan como un refugio relativo, ¿no?
Mientras lo tengamos y mientras estemos experimentándolo, las cosas van a estar bien, pero al final nos van a defraudar, ¿no? Perdemos el trabajo, la familia nos deja, ¿no? Los hijos crecen, se van, o la familia pues se muere, enferman, la pareja igual también va cambiando con el tiempo, nosotros vamos cambiando, el automóvil nuevo pues deja de ser nuevo y tan bonito porque ya salió otro, envejecemos, etcétera. Entonces todos esos refugios al final nos defraudan. Y un budista lo que poco a poco o conforme vamos conociendo y estudiando el Dharma, nos damos cuenta que los únicos refugios que no nos fallan y que están, que logran vencer el tiempo, digamos, esa prueba, son las tres joyas del budismo de las que ya hablamos. Pero ese logro de llegar a reconocer a las tres joyas como un refugio, pues no es fácil. ¿Qué necesitamos para refugiarnos en esas tres joyas? Que eso es lo que haría un budista. Pues nosotros pensamos en algo que llamamos Shraddha, que es fe. Y la fe en el budismo no es una fe como muchas veces la podemos conocer, que es una fe ciega, una fe que no cuestionamos, sino que esta palabra fe para nosotros significa más como confianza, poner el corazón en algo. Eso es lo que para nosotros significa más la palabra fe. Me pregunta Nagapriya, entonces, ¿cómo se define si alguien es budista, no? Creo que esto pues puede tener varias, pues varias caras, pero al final creo que para que una persona sea budista o se pueda considerar budista es porque cada vez más su vida la va dirigiendo a tomar como un refugio estas tres joyas. Poco a poco vamos dejando de tomar toda o dedicar toda nuestra vida y atención y energía y tiempo a esas otras refugios que ya les puse. Y poco a poco vamos intentando que en nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, pues sí, nuestra vida nos lleve más a profundizar en esas tres joyas. Digamos que esas tres joyas las ponemos en el centro de nuestra vida, como una meta, como una aspiración, como un camino, como una forma de vida, como una práctica, como un servicio hacia el mundo, etcétera. Y eso lo vamos a ver ahorita también ya en un poquito más adelante. Y bueno, pues este proceso de poner a las tres joyas en el centro, pues no es algo tan inmediato, ¿no? Es algo que se va haciendo gradualmente. Tal vez en un inicio esa confianza la vamos reconociendo como una experiencia racional, donde a lo mejor algo que escuchamos en una plática o que leemos en un libro nos suena lógico y decimos, bueno, pues sí, mira, pues esto que dicen aquí los budistas y el Buda y todo, pues me suena como lógico, ¿no? Como que algo que sí tiene sentido, ¿no? Como que me checa, ¿no? Entonces, a un nivel conceptual, intelectual, decimos, claro, pues a veces a lo mejor tenemos un momento en el que decimos, yo siempre había creído en eso. Claro, yo siempre había pensado eso y ahorita ahí está. Alguien más ya lo había también experimentado, ¿no? Entonces, en un nivel racional empezamos a tener esa como confianza, decir, sí, claro, esto tienen razón. Y poco a poco eso se va haciendo algo más experiencial. Pues lo conceptual o esas ideas de compasión y de generosidad y de sufrimiento, etcétera, se hace algo más experiencial, algo más vivido. Entonces, tal vez empezamos a meditar y empezamos a notar que nos empezamos a ser alguien más concentrado, más enfocado. Empezamos a ver que, sí, ahora ya tengo un poco más de paciencia, tengo emociones más positivas. Empezamos a vivir un poco más o experimentar eso de lo que se habla con ideas.
Y eso alimenta otro aspecto de la fe o confianza, que es la intuición. Y algo en otro nivel que a lo mejor decimos no lo puedo explicar, que no es algo eh, em, fácil de explicarlo a lo mejor en un concepto, decimos, hay algo que percibo cuando estoy ahí con las demás personas, cuando medito, cuando soy generoso con otros, cuando ayudo o cuando hago algún ritual. Cuando estoy con esas personas, algo se está moviendo. Hay algo que está em, reconociendo que me dice, es por aquí estoy bien. Esto me está llenando en otro nivel que las demás cosas no me están llenando. Me está dando un nivel de satisfacción y de plenitud, incluso podríamos decir, aunque sean poquitas en algunos momentos que puedo decir, esto es por aquí. Y creo que este proceso es lo que va haciendo que poco a poco y gradualmente empecemos a depositar cada vez más nuestra confianza en las tres joyas del budismo, conforme vamos viendo o reconociendo esto en nuestra experiencia. Entonces, ese proceso, si le queremos llamar de conversión, empieza a surgir por una experiencia racional o conceptual e intelectual, que a su vez va poco a poco permeando en una experiencia más emocional, en algo que ya también estoy viviendo, que alimenta esa intuición y que permite o que alimenta nuestra confianza en reordenar nuestra vida hacia las tres joyas. ¿Y qué es reordenar nuestra vida? Pues voy a llevar a la práctica en los diferentes ámbitos todo lo que estoy aprendiendo en el Dharma, ¿no? Lo puedo llevar y traducirlo a mi trabajo, a mis amigos, a mi familia, a las demás personas que voy conociendo poco a poco, etcétera. Incluso dentro de, creo que en esta orden, en la orden budista Triratna, puede llegar un momento en la que una persona reconozca tanto esto en su vida que ya pueda decir o reconocerse, pues sí, yo soy budista, porque reconozco que pues que el ideal del Buda me llama, que mis amigos empiezan a moverse mucho en torno a la comunidad espiritual, me gusta irme involucrando más, etcétera. Y además quiero seguir los 5 preceptos. Los 5 preceptos, ahorita se los voy a poner, pues son como pautas o principios de conducta que podemos llevar en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y además, cuando hacemos esta ceremonia de Mitra, lo queremos hacer en el contexto de esta orden. La palabra Mitra significa amigo, ¿no? Viene del sánscrito de Maitri. Maitri es como amor o bondad amorosa. Y de ahí viene Mitra, que es amigo. Entonces, lo que yo estoy expresando, pues eso tal vez lo vean aquí en el centro budista, es eso implica, cuando alguien se hace mitra, son esos tres aspectos. Entonces, un mitra o una persona que ya se empieza a reconocer budista, lo que quiere es empezar a vivir su vida y guiarla con esos 5 preceptos, que son, le puse aquí esos aspectos de práctica positivos, que es con acciones de amor y bondad, purifico mi cuerpo, con generosidad sin límite, con practicar la tranquilidad, sencillez y contento. Los ponemos en el cuerpo porque todos estos aspectos los llevamos a cabo a través de acciones, a través de obras de acciones que hacemos con el cuerpo. Y también nos comprometemos a tener una comunicación veraz, ¿no? Y a tener una conciencia clara y lúcida. Y eso lo hacemos también a la par en que seguimos los 5 preceptos en una forma de abstenerse. Entonces, por una parte, nosotros queremos cultivar algo, queremos practicar algo y también nos comprometemos a dejar de hacer algo que sabemos o que nos hemos ido dando cuenta que puede producir sufrimiento.
que es, por ejemplo, dañar a otros seres sintientes, tomar lo que no nos ha sido dado libremente, tener una conducta sexual ilícita, habla falsa o intoxicar la mente. Entonces, bueno, simplemente con estos preceptos, eh, pues la práctica que podemos tener es muy ardua, es muy intensa. Es algo muy ambicioso. Entonces, y otro aspecto que empezamos a desarrollar, como vieron, esa parte inicial de los preceptos tiene mucho que ver con la ética, que es una de las ramas principales del budismo. Y el siguiente aspecto importante también es la meditación. Entonces empezamos a comprometernos también a tener una práctica de meditación porque estamos viendo que logramos mayor concentración, que empezamos a desarrollar emociones positivas, incluso empezamos a explorar la meditación con mantras. Entonces, ese es otro de los aspectos que empezamos a explorar como budistas. Y la sabiduría. Empezamos a entrar a otros grupos de estudio, reflexión, donde tenemos contacto con otras personas que también están en esa misma búsqueda, queriendo esa misma experiencia, donde se puede hablar de cosas tal vez más significativas, con mayor profundidad, ¿no? A veces es difícil que en medio de la comida en el restaurante empecemos a hablar de la impermanencia, ¿no? A lo mejor no es un lugar en donde lo vamos a poder hacer, pero en un grupo, pues podemos empezar a abrir nuestras reflexiones y lo que nosotros sentimos que es, ¿no? Lo que creemos, lo que hemos estado concluyendo, que estamos explorando. Y también empezamos a hacerlo en el contexto de retiros, ¿no? Donde nos separamos completamente de preocupaciones, de hábitos, de ruido, de todo, y lo dedicamos también a estos tres aspectos, a la ética, la meditación y la sabiduría, pero de una manera todavía más, pues, intensa, más profunda y sobre todo en compañía de otros. Entonces, ya dirigiéndome a lo último. ¿Cuál es la mejor manera de convertirnos o de convertir a alguien en budista? Pues para empezar, los budistas nunca andamos queriendo convertir a nadie, ¿verdad? No es como que estemos tocando puertas a decir, ¿ya escuchó usted la palabra del Buda? ¿Y ya escuchó hablar usted de la meditación? Normalmente no estamos ahí queriendo dar perlas de sabiduría en todas partes, pero si quisiéramos decir cómo le hacemos, pues lo que podemos ver en esas imágenes. Simplemente siendo amigos, dando nuestra amistad, dándonos a nosotros mismos. La amistad en el budismo no es una amistad cualquiera tampoco, no es una amistad tal vez como la conocemos normalmente. Nosotros hablamos de una amistad espiritual, a veces así traducimos Kalyana Mitrata, y esa palabra de Kalyana significa lo bello, algo que es auspicioso, moralmente correcto, y Mitrata pues es esa amistad. Y esa amistad espiritual que además pues está guiada o motivada porque estamos practicando los preceptos, estamos dirigiéndonos a las tres joyas, eso es lo que permite que surja la sangha también, o que se agrupe gente que quiere esa misma aspiración, que tiene esa misma meta. Y podemos encontrar amigos que tienen diferentes niveles de experiencia, por llamarlo así, ¿no? Ahí tenemos amigos que pues han practicado más de 40 años, ¿no? Y hay gente que pues apenas se está involucrando y entonces eso nos permite compartir con personas de diferentes edades, contextos, etcétera. Y hay que ver, o podemos ver la amistad como un adiestramiento para dejar el egoísmo, el egocentrismo. Ya no estamos viendo nada más por nosotros, darnos satisfacción y seguridad y gozo y placer nada más nosotros, sino volteamos a ver a las demás personas. Y esa práctica de estar viendo a nuestros amigos permite que soltemos o que dejemos ese egoísmo, esa visión egocentrista. Y además, pues ser budista es arduo, es difícil.
No es fácil el camino budista porque comprometerse simplemente con esos preceptos implica mucho trabajo. Implica, es un reto grande, no es algo fácil de cambiar. Tenemos muchos hábitos y rutinas y también para eso necesitamos la ayuda de nuestros amigos. Se habla de algunos deberes de la amistad en el budismo. Por ejemplo, cómo debemos ser o deberíamos ser con nuestros amigos. Deberíamos ser generosos, generosos con todo lo que podamos, con nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, todo lo que podamos hacer por nuestros amigos, eso deberíamos hacer. No hablarles de un modo cruel o con amargura o sarcasmo. Ver por su bienestar, sobre todo hablando del bienestar espiritual, su desarrollo como seres humanos. Tratarlos como nosotros nos tratamos a nosotros mismos y mantener nuestra palabra, sostener lo que prometemos. Esos serían, por lo menos, esos deberes que podríamos ver con nuestros amigos y que y también esperaríamos que pues tuvieran hacia nosotros, ¿no? Y esa amistad se basa en meta, que es esa meditación que hicimos al principio de una bondad amorosa o un amor incondicional, ¿no? Donde estamos en esa preocupación por la felicidad y el bienestar de todos los seres. Y eso lo podemos encontrar en el contexto, por ejemplo, de una comunidad budista. Por ejemplo, aquí les puse imágenes de nuestra comunidad, la comunidad budista Triratna, en este caso la orden budista Triratna, pues donde están o estamos practicantes, ¿no? Gente que queremos poner en el centro de nuestra vida las tres joyas que están representadas por este símbolo que está ahí, las tres joyas del budismo. Entonces, finalizando, pues la amistad en el budismo, en alguna de las escrituras decían que él le decía a Ananda, que vemos aquí junto al Buda, él fue su amigo, su acompañante por 20 años, ¿no? Más. Y él iba para todos lados y él practicaba ese tipo de amistad del que hablamos, es el tipo de amistad que había entre el Buda y Ananda. Y Ananda en alguna ocasión estaba muy reflexivo, muy concentrado y tuvo una percatación y le dijo al Buda, maestro, ¿no? La amistad espiritual es la mitad de la vida espiritual. Y el Buda le dijo, no, la amistad espiritual es la totalidad de la vida espiritual. Tan importante así es la amistad espiritual. Y pues finalmente lo que yo quisiera decir es que cómo entramos al budismo, cómo nos convertimos en budistas, cómo nos hacemos budistas. Pues viendo todo este trayecto que empieza tal vez con esa experiencia de insatisfacción, de sufrimiento o de cuestionamiento o de crisis, como sea, que nos hace empezar a tomar un camino, pero que al final el budista o un budista lo que quiere es que de ese momento pase a dedicar tal vez toda su vida y su esfuerzo y dirigirlo hacia llegar a su máximo potencial, que sería llegar al despertar, a la liberación, a la iluminación o a ser un Buda, ¿no? Que ese es su máximo, el máximo potencial de todos los seres. Y en ese momento creo que se completa esa conversión o esa, pues sí, esa conversión hacia el budismo, hacia ser budista. Creo que con eso podría terminar más o menos lo que había preparado, ¿no? Y pues quisiera ver si también hay pues alguna pregunta o algo que ustedes reflexionaron. Aquí estaba viendo Kenia que nos dice, ¿puedes ser un estudioso del budismo sin dejar tu religión? ¿Y eso te hace incompleto o incorrecto? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que muchas
personas pues se han hecho, ¿no? Pues yo creo que hay muchas personas que estudian el budismo, que les gusta y adoptan incluso pues, los preceptos, ¿no? Les gusta pensar en términos de, voy a dejar de compartir, les gusta hablar en términos de, pues, cultivar acciones de amor y bondad, el habla veraz, etcétera. Y yo creo que eso todos, pues todos lo podemos hacer, ¿no? Todos podemos practicar el, esos preceptos, aunque estrictamente, pues un budista lo que hace es poner o dirigir su camino o la práctica hacia el Buda, Dharma y Sangha, ¿no? Esas tres joyas. Entonces, em, supongo que estrictamente, no sé qué opinan los demás, pero el budista o un budista este, dirige su vida o la práctica y toma los preceptos no para ser mejor persona, no para ser bueno, no nada más para ser este, pues sí, no para ser un buen ser humano nada más, que eso es muy bueno, pero lo que quiere es llegar a la meta. Esa es una forma de lograr su máximo potencial, ¿no? Que es la iluminación, el despertar. Ujú. Hay algo como el bautismo en el budismo. Bueno, a veces nosotros, por ejemplo, en el contexto de nuestra orden, em, a veces, bueno, cuando estamos, recibimos la ordenación, que es cuando somos miembros de la orden, que es cuando tenemos, em, por ejemplo, vemos, ¿no? Que es como un mini hábito. Recibimos un nombre de ordenación, ¿no? Y lo que estamos expresando en esa ordenación, pues es un poco más bien un compromiso. Estamos hablando de, de que queremos ir a las tres joyas o dedicar nuestra vida a las tres joyas de una forma o con un compromiso que queremos expresar de una forma más, pues más formal, más seria, ¿no? Y en ese momento, una de las cosas que ocurren en ese momento, en esa ceremonia de ordenación, es que un preceptor, una persona que, que es nuestro amigo, una persona en quien reconocemos que está yendo a Refugio a las Tres Joyas y que tiene mucho más tiempo que nosotros también practicando, pues esa persona puede en cierta forma atestiguar que nosotros queremos hacer lo mismo, queremos seguir el camino del Dharma y esa persona, de acuerdo a algunas cualidades o de acuerdo a algo que él vea que necesitamos practicar, etcétera, pues puede otorgarnos un nombre que más allá de que sea un nombre muy bonito, pues es un nombre que para nosotros es una práctica, un recuerdo, una forma de vivir el budismo, ¿no? De encarnar ese nombre. Lo queremos expresar, no nada más es llevarnos el nombre y que sea ese nombre bonito, sino que le damos vida a ese nombre. Queremos expresarlo, queremos que transmitirlo, por decirlo así. Entonces, eso es más o menos lo que se expresa cuando nos dan ese nombre de ordenación. Entonces, para nosotros es algo muy grande, es algo de mucho valor. No es algo que es nada más pues un momento bonito y ya, ¿no? Que lo es, pero tiene un significado en muchos otros niveles, ¿no? Aquí dice, en el budismo existe el pecado o algo equivalente. Bueno, no hablamos propiamente de pecado en el budismo como tal,
A lo mejor en el sentido de que incumplimos un mandamiento y vamos a recibir un castigo de un ser superior o algo. Nosotros hablamos más de, hablamos de que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Y generalmente si nuestras acciones provienen de estados mentales torpes, estados mentales que pueden provenir de odio, de avidez, de ignorancia, esos estados mentales, si esos hacen que si nuestras acciones provienen de esos estados mentales, lo que podemos prever es que las consecuencias van a ser de sufrimiento, por lo menos de sufrimiento para otros seres y seguramente también para nosotros. Entonces, eso es lo que hace que nosotros evitemos hacer acciones torpes. Esa conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias. Si nuestros estados mentales son de amor, de generosidad, de compasión, si nuestras acciones provienen de eso, lo más probable es que las consecuencias sean, sean virtuosas, ¿no? No van a tener sufrimiento, sino lo contrario, van a provocar armonía, gozo, contento. Entonces, en lugar de hablar de pecado, nosotros hablamos más bien de acciones torpes o acciones hábiles. Y con la práctica de los preceptos, es como queremos cultivar esas acciones hábiles y abstenernos de realizar acciones torpes, ¿no? Más que de pensar en pecado o en otra cosa. Dice, ¿qué distingue a las diversas órdenes budistas? Bueno, dice Guillermo, a lo mejor antes de pensar en qué las distingue, podemos pensar qué las une o qué las hace budistas, ¿no? Nuestro maestro, Sangharakshita, Urgyen Sangharakshita, una de las cosas más importantes o de los énfasis que nos transmitió es que lo que nos hace budistas a todos, independientemente de la tradición en la que practiques, Zen, tibetano, Theravada, lo que sea, Triratna, lo que nos hace budistas es que vamos a refugio a las tres joyas. Es decir, la centralidad de nuestra vida es el Buda, el Dharma y la Sangha. Eso es lo que queremos en nuestra vida. Ponemos nuestra vida al servicio de esas tres joyas, ¿no? O sea que nuestra vida la queremos dirigir a nuestro ideal, que es a la budeidad. Queremos practicar o que nuestra vida sea la práctica de esas enseñanzas, que es el Dharma, y queremos hacerlo acompañado de otras personas en una comunidad espiritual, ¿no? Entonces, tal vez la diferencia entre unas y otras pueden haber varias, ya en el sentido de qué prácticas realizan. A lo mejor algunas hacen algún tipo de meditación, a lo mejor algunos budistas, por ejemplo, visualizan o tienen conexión con figuras como las que vemos aquí atrás, ¿no? A lo mejor tienen este tipo de conexión y hay otros que no, pero al final todos los budistas, independientemente de qué escuela o tradición, en qué escuela o tradición estén practicando, tienen a las tres joyas como su centro, digamos, o por lo menos esa es su meta, ¿no? Van a refugio a las tres joyas. Eso es algo que decimos mucho. Vamos a refugio a las tres joyas. Entonces, esas podrían ser diferencias. ¿Qué Marati? Silaraya, sí, hay aquí una pregunta. Ahí se apagó el micrófono, que Marati. ¿Ahí me escuchas?
Sí, ahora sí ya. Cerraste los micrófonos de todos. Pero bueno, te comparto Sí, ya la te oigo. pregunta que nos llegó. Es de nuestra amiga Karen y ella pregunta, ¿qué implica ser un buen amigo espiritual? Lograr el ideal de que el otro adquiera más importancia que nosotros mismos, por ejemplo. Esa es su pregunta. Mm. A ver, nada más puedes repetir la primera parte otra vez. Sí, la primera parte dice, ¿qué implica ser un buen amigo espiritual? Ujú. Ok. Esa es la primera. ¿Quieres ir primero con eso? Bueno, Bueno, la pues, otra parte es solo como un ejemplo, ¿no? ujú, Como una suposición. Si lo que implica es lograr el ideal de que el otro adquiera más importancia que mm, nosotros mismos, ok. por Bueno, ejemplo. más hablando de, pues, qué hace un buen amigo, pues por eso me gustó poner algunas pautas, ¿no? Que nos dan de qué hace un buen amigo espiritual. Em, Ser generoso, por ejemplo, el preocuparnos por el desarrollo o el bienestar de ese amigo. Em, Creo que no es fácil, ¿no? A lo mejor pueden sonar como 5 pautas que pudieran de inicio no ser no parecer tan complejas, ¿no? Pero conforme vamos practicando nos damos cuenta que hay momentos en los que nos damos cuenta que no hemos sido tan generosos tal vez como podríamos haber sido con nuestros amigos, ¿no? O no lo fuimos no porque no quisiéramos, sino porque no nos dábamos cuenta de la generosidad, de cómo podemos expresar generosidad con nuestros amigos, ¿no? O por ejemplo, a veces no ponemos atención en cómo hablamos con nuestros amigos. A veces somos eh, sarcásticos o no les estamos poniendo toda la atención que podríamos, etcétera. Y en ese sentido, creo que esas pautas, por lo menos para poner esas pautas, nos dan una idea, ¿no? De a qué tipo de amistad aspiramos. Ahora, no es que al final este amigo va a ser más importante que nosotros, ¿no? Em, mm, yo me guiaría ahí un poco también por la meditación de Metta Bhavana, ¿no? De esa bondad amorosa. A la primera etapa nosotros estamos poniendo a nosotros mismos, ¿no? Como nosotros queremos también tener o experimentar pues ese tipo de emociones positivas. Si nosotros no experimentamos esas emociones positivas, difícilmente vamos a poder dárselas también a nuestros amigos. Entonces no significa que nada más el amigo o todos los demás son más importantes y yo no soy importante, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino que normalmente o casi siempre nosotros somos más importantes que los demás. Casi siempre nuestra atención y nuestra generosidad y todo lo bonito lo estamos buscando para nosotros, para experimentar nuestro beneficio, por decirlo así. Más bien el trabajo, pues, es intentar voltear hacia los demás. Y lo más fácil, tal vez, para empezar, serían nuestros amigos, porque naturalmente hay una cierta conexión. Pero a lo que apunta la amistad espiritual es todavía a algo más profundo, ¿no? Algo que va más allá de pasar un momento juntos y de tener una plática agradable en el cine o de hacer cosas de ese tipo, sino que va mucho más allá todavía. Em, Aquí lo que nos preocupa es el beneficio y el desarrollo espiritual de las otras personas, de nuestros amigos, no nada más, no nos quedamos solamente en lo más inmediato, ¿no? No sé si responde la pregunta o-
O alguien quiere comentar algo más, tal vez, ¿no? Al respecto. Por acá otra pregunta en el centro budista. Ujú. Sí, ya puedo. Sí. A mí ahorita que estaba hablando de la práctica budista, me vino mucho a la mente cómo en tradiciones de religiones de, bueno, sobre todo del Medio Oriente, como el Islam, el judaísmo y el cristianismo, la lectura de textos canónicos, o sea, es como parte de la práctica cotidiana. Entonces me da curiosidad, para el budismo hay ciertos textos canónicos que cada orden sigue y que a diario, digamos, no sé si deberían leerse o cantarse o recitarse. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo la lectura es parte de la práctica cotidiana en el budismo? Esa es mi pregunta. Bueno, en el budismo no tiene solamente un grupo de textos, ¿verdad? Como tal vez en el cristianismo es la Biblia o el Corán, etcétera, ¿no? Que tienen escrituras ya muy particulares. En el budismo, de hecho, pues es una eh, religión que inicia y durante muchos siglos no escriben nada. Es una religión que se transmite por la palabra, ¿no? Vía oral. Y pues se habla mucho de algunas escrituras muy tradicionales, como las que están en el canon Pali, por ejemplo, ¿no? Que son de las más antiguas que hay y que algunas tradiciones o escuelas consideran que son las que tienen mayor relevancia o las que tienen mayor, pues que son las más cercanas, por decir, al Buda. Pero hay muchas otras tradiciones que en el budismo zen o tibetano, que tienen otras escrituras, otra serie de escrituras, que aunque no expresan directamente o que no se dice que sean directamente lo que expresó el Buda histórico, se considera que son pues textos que provienen de la mente iluminada, ¿no? Textos que provienen de una persona, un ser que estaba o que tenía la experiencia de la iluminación, etcétera. Entonces, de acuerdo a cada escuela y cada tradición, pues son las escrituras también que pueden tomar en cuenta. En el caso de nuestra orden, pues nuestro maestro, Sangharakshita, él toma textos o toma fuentes de diferentes tradiciones. No, digamos que él nos considera a nosotros herederos del budismo, herederos de todo lo que hay, de toda el conocimiento y la sabiduría que hay en el mundo budista, y toma cosas del budismo Mahayana, del budismo Theravada, etcétera, siempre y cuando nosotros veamos que todas esas escrituras y cantos y textos son un medio para llegar a la iluminación, a la budeidad. O sea, el fin en sí mismo no es que nosotros hagamos cantos y hagamos lecturas, etcétera. Eso no nos hace a lo mejor mejores budistas. Son como una herramienta, como una forma de que nosotros podamos llegar a tener esa experiencia de la iluminación. Entonces, más allá de que tengamos que recitar o cantar o hacer algo, es también verlo como un medio, como algo que nos va a permitir llegar a tener esa experiencia, a llegar a esa meta. No sé si contestó la pregunta más o menos. Si tenemos otra pregunta, sí. Bueno, buenas tardes. Esta es mi tercera vez que estoy aquí y desconozco totalmente sobre el budismo. Ya escuché y bueno, es muy interesante. Y bueno, mi pregunta es muy simple. ¿Cómo es tu vida, un día cotidiano
de budista con todos los conocimientos que tienes. Un día, no sé, un día hoy, mañana, no sé, un día normal, como para entender un poco lo que él preguntaba, qué es lo que haces. Cuando te levantas y te persinas, no sé, eso es lo que yo entendí en la pregunta anterior, algo cotidiano, algo que hacemos todos los días, te bañas, comes, vas a dejar a tus hijos a la escuela, o sea, algo así como cómo me tengo que comportar porque soy budista. Perdone, para mí es algo que me da curiosidad. Yo los veo y los veo como muy silenciosos, muy callados. Entonces así como que yo digo, hijo, yo soy un desorden. O sea, yo, no sé, traigo la pila prendida y así como que llego y digo, ay, me tengo que quedar calladita. Perdone, es mi pregunta. Espero que no incomode. Es excelente pregunta, ¿no? Muchas gracias, al contrario. Pues mira, yo creo que yo al budismo para mí era algo muy de, pues como ya tenía una idea a lo mejor de lo que era un budista antes, y para mí un budista era el monje que estaba en la India o en Tibet o algo así y tenía ese tipo ese estilo de vida monástico. Afortunadamente, pues yo me doy cuenta conforme empecé a involucrarme y a conocer y a entrar en la orden, de que todos podemos tener una vida dedicada al budismo, ¿no? No hay una forma de vida que diga, esta es la forma de vida que debe tener un budista. Es decir, para ser budista tienes que ser monje. No es así. Lo que hace un budista, yo te diría, pues yo en mi trabajo, en mi familia o con mis amigos, lo que yo intento es conducirme por los preceptos, por ejemplo. Entonces, no es que yo trate de llevar los preceptos el sábado y el domingo que estoy o que voy al centro budista o que doy la charla y de lunes a viernes ya se me olvidaron los preceptos, ¿no? La vida ética, sino que simplemente en mi carrera, por ejemplo, yo que soy médico, yo soy otorrinolaringólogo. Entonces, yo he encontrado mi trabajo, mi profesión, como un lugar en donde yo puedo intentar ser budista y practicar los preceptos y dirigirme en todo lo posible de cierta forma con la gente que conozco, con mis pacientes, con mis colegas, con las personas que trabajan en el hospital, ¿no? Intentar tener ese tipo de comunicación de la que habla el budismo, habla veraz, que el habla sea amable, que sea armoniosa, que sea útil, ir poco a poco intentando eh, llevar ese precepto a mi cotidianidad, ¿no? Eh, esa expresión que dicen los preceptos de generosidad, de tranquilidad, etcétera, desde que despertamos hasta que nos dormimos, es tratar cada vez más de ser más consciente o de vivir con más conciencia de que las acciones tienen consecuencias, ¿no? Entonces hay muchas formas en que en nuestra vida podemos expresar podemos expresar el Dharma, esas enseñanzas que el Buda nos da. Ahora, cuando somos budistas, no estamos diciendo que somos budas, como preguntaba Nagapriya, ¿no? Entonces, por supuesto que yo no todo el tiempo soy amable, ojalá, no todo el tiempo soy paciente, no todo el tiempo soy tolerante, mi habla no es un ejemplo de armonía, no todas las veces, también me enojo, también eh, hay muchas experiencias, ¿no? Que podemos tener en el día a día, pero de lo que trata la práctica, y por eso puse, la práctica budista es algo arduo, es un reto, es un camino difícil. De lo que trata es de observarlo y tratar de
pues ser más consciente de mis acciones, ser más consciente del impacto que puedo tener en otras personas, de que lo que hago sí importa porque puedo dañar o no, ayudar o no a las otras personas. Y cada vez lo haces o intentamos hacerlo con más personas. Ya no nada más nos quedamos con nuestros amigos, sino empezamos a voltear a ver a la gente que está un poquito más alrededor e incluso con las personas que a lo mejor no nos caen tan bien. A lo mejor tu jefe no te cae bien y híjole, pero bueno, tu vida ya tiene otro sentido o intenta tener otro sentido y empieza a haber pues otra intención, ¿no? Creo que eso es lo que hacemos como budistas. O sea, el ser budista es practicar el Dharma, practicar las enseñanzas del Buda y hacerlo cada vez más, no nada más por ser una mejor persona, sino por llegar a nuestro máximo potencial, ¿no? Que es la budeidad. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Obviamente también pues es buscar tiempo de nuestro día para meditar, tiempo para dedicarle a los amigos y para estudiar también, pero igual que todos pues tenemos actividades de trabajo y etcétera, ¿no? Más un comentario. Ujú. Creo que hay mucha gente que anda por ahí y que no sabe qué es el budismo y lo practica. Y me parece pues excelente que exista esto para ser más consciente de nuestro comportamiento y de nuestro camino. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Pues no sé si vaya llegando ya como el momento de cerrar. Estamos ya un poquito con el tiempo. Entonces, ¿o tienes algún comentario más, Hilaria? ¿Algo que nos quieras recomendar? Pues no, creo que más o menos pues ya transmití lo que quería, ¿no? Sobre todo en relación a la amistad, ¿no? Como lo que es de las cosas más importantes para nosotros, ¿no? Los budistas. Perfecto. Pues te queremos agradecer mucho tu generosidad de dedicarnos este tiempo en tus actividades para esta charla. ¿Qué tal que si damos un aplauso a Hilaria?